Bíblicamente, la vida de Jesús se divide en 3 momentos: antes de la encarnación, durante la encarnación y después de la encarnación. En el medio cristiano hay un debate en torno a esta cuestión. Antes de la encarnación, ¿existió siempre Jesús o fue creado en algún momento? Gran parte de la discusión pasa por un interesante texto bíblico que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Basándose en este texto, muchos afirman que Jesús fue el primero en ser creado por Dios. Tal concepción se basa en la interpretación de que el primogénito de la creación sería el primer ser creado. Sin embargo, tal interpretación no es tan correcta a la luz del contexto bíblico por algunas razones. Primero, la palabra griega para primogénito, protótokos, no significa necesariamente el primero. Tiene otros significados y no siempre se refiere a alguien que nació primero. Un claro ejemplo de esto es el rey David, a quien el Salmo 89 le llama primogénito, aunque era el hijo menor de la familia. Para comprender mejor este tema, es importante resaltar que en el contexto hebreo, la primogenitura se asoció con el hijo más importante de la familia y no necesariamente con el primero. Así, David fue considerado el primogénito, porque aunque no era el primogénito, era el hijo más importante de su linaje. Entonces, volviendo al texto bíblico, cuando se dice que Jesús fue el primogénito de la creación, no significa que fue primero en ser creado, sino que en la obra de la creación fue el ser más importante. Esta interpretación está respaldada por el siguiente versículo. Leamos: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra para explica por qué Jesús fue llamado el primogénito. Y la razón es que Él fue quien creó todo. Entonces, el texto no dice que Él fue creado, sino fue Él quien creó. El mismo principio se puede aplicar al versículo 18 de este mismo capítulo, que declara que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Por supuesto, nadie creería que Jesús fue el primero en morir. Eso es porque la palabra primogénito aquí nuevamente no se refiere al primero, sino al más importante. Sin duda, la muerte de Cristo fue la más importante que sucedió en el universo. En el contexto de la creación, Cristo es el más importante, porque fue el agente de la creación, el que dijo sea la luz, y fue Él que tocó la arcilla para crear al ser humano. Atestiguando la eternidad de Jesús, Pablo concluye en el versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.